Lo que están viendo es la generación a tiempo real de imágenes. Esto no lo habríamos imaginado hace algunos meses, pero ahora es posible. Y todo gracias al Latent Consistency Model, algo que ya vimos en este canal. Y si queremos utilizar esta impresionante herramienta, pues tendremos que dirigirnos a Crea AI. Y si damos clic en probar de forma gratuita, pues nos pedirán crearnos una cuenta. Pero aún así no podremos utilizarlo porque la herramienta no está disponible para todo el mundo. Se requiere una invitación. Bueno, eso es una mala noticia, pero como siempre en este canal tenemos algunas soluciones. Esta vez la solución nos las trae Kamenduru. Como siempre, nuestro querido amigo Kamenduru, que nos presenta una serie de cuadernos en Google Colab, donde podremos probar el Latent Consistency Model. Como ven, aquí tenemos 1, 2, 3, 5 cuadernos. Si vemos aquí, esta utiliza el Web UI y como todos sabemos, Google ya no nos permite utilizar esta interfaz. Pero sin embargo, acabo de probar esta que ven aquí y funciona hasta el día de hoy. Y si abrimos este Colab, nos encontraremos con este código que ven aquí. Para utilizarlo, hacemos lo que siempre habíamos hecho. Nos conectamos y claro, nos aseguramos de que estamos utilizando un T4. Y así es. Lo siguiente que hacemos es ejecutar la primera y única celda que tenemos aquí. Nos saldrá esta advertencia y nosotros damos clic en ejecutar de todos modos. Y simplemente nos ponemos a esperar. Con nuestra celda ya ejecutada, pues damos clic en este enlace que vemos aquí. Y bueno, tenemos esta interfaz, que como les dije hace algún momento, todavía es funcional. Si es que no funciona, pues es que ya no las tumbaron, pero hasta ahora sí es funcional. Y para utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es ingresar nuestro prompt. Aquí como ejemplo tenemos una fotografía de un gatito. Y empezamos a dibujar a ese gatito. Ahí tenemos el rostro. Tenemos el cuerpo, la cola. Y miren, ya empezó a generar nuestra imagen. Esta me parece genial. ¿Ustedes qué creen? Pero ¿qué tal si probamos con otro prompt? Por ejemplo, yo tengo este prompt que lo saqué de Civita.ai, así que quiero probar si es que funciona aquí. Lo que estoy pidiendo es una chica anime, de cabello largo y con un polo negro. Bueno, pues intentemos dibujar eso. Dibujamos el rostro, el cabello. Y miren, mientras dibujaba ya tengo aquí mi imagen. Imaginen todo lo que está pasando atrás. Los algoritmos trabajando unidos para detectar nuestros dibujos y convertirlos en esta clase de imágenes. Claro que si son unos dibujantes más expertos podrán tener resultados más impresionantes. Recuerdo que Nvidia tenía un proyecto similar y era impresionante. Pero en esta ocasión con el Latent Consistency Model, todo se ha llevado a un nuevo nivel. Pero ¿qué dicen si lo probamos nuevamente con otro prompt? Ahora tengo este otro prompt, que también lo saqué de Civita.ai. Y miren, supuestamente tenía que dibujar una chica gato, como lo dice aquí en mi prompt. Y bueno, pues no sé si soy un buen dibujante o no, pero gracias a los algoritmos tengo este resultado. ¿Qué les parece? Realmente esto es impresionante. Todo es gracias al Latent Consistency Model LoRa. Y si se preguntan si esto lo podemos utilizar en Stable Diffusion, pues la respuesta es sí. En el propio Civita.ai ya tenemos muchos y varios workflows para realizar creaciones, no solo imágenes, también vídeos. Claro que son para Comfy UI, aunque también lo podemos integrar en Stable Diffusion Automatic 1111. Pero ya les voy diciendo que esto solo les va a funcionar si lo tienen instalado localmente, porque si lo quieren utilizar en la nube va a ser un poco difícil. Ya saben que Google Colab nos ha restringido el uso y que en otras plataformas está un poco difícil. Así que creo que este Colab que estamos utilizando ahora es la mejor opción para los que no tienen integrada en sus computadoras una buena tarjeta de vídeo. Así que ahí lo tienen, queridos amigos, una excelente herramienta. Déjenme en la sección de comentarios qué es lo que piensan ustedes.
En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.